El 23 de abril de 2025, un destructor estadounidense cruzó el estrecho de Taiwán. Su sistema de identificación automática, en lugar de apagarse, se encendió. Una decisión sutil, pero cargada de intención. A menos de 80 kilómetros, dos cazas J-16 chinos despegaron con una misión: demostrar hasta dónde puede llegar China sin apretar el gatillo. Lo que ocurrió en los siguientes 90 minutos no fue una batalla, fue otra cosa. Algo más calculado, más inquietante. ¿Qué buscan realmente ambos países con estas maniobras? Y lo más importante, ¿cuánto falta para que una de ellas se les vaya de las manos? El estrecho de Taiwán es una línea fina, no solo en el mapa, también en la diplomacia. Tiene apenas 130 kilómetros en su punto más estrecho, pero ese pequeño pasillo de mar puede encender conflictos globales. A las 6:47 de la mañana, el USS William P. Lawrence, un destructor clase Arleigh Park, avanza firme hacia esa línea invisible. Lo hace con su sistema de identificación encendido. No es un error, es un mensaje. Estados Unidos insiste, estas aguas son internacionales. China responde, ese es nuestro territorio. ¿Y qué pasa cuando ambos actúan como si tuvieran razón? A 53 millas al oeste, en una base china, los radares captan la señal. No hay dudas, es un buque de guerra estadounidense. La respuesta no tarda. Dos cazas J-16 están en el aire en menos de 5 minutos. Pero aquí viene lo extraño. Los aviones no llevan bombas antibuque, ni siquiera misiles que puedan amenazar directamente al destructor. Entonces, ¿por qué despegan armados? ¿Qué están buscando realmente? En tierra, los técnicos les han cargado 6 misiles, 4P L-10 de corto alcance y 2P L-15 de largo alcance. Todos aire-aire, ninguno útil contra un barco, una señal de calma o el inicio de algo más táctico. A bordo del Lawrence, los operadores activan el radar SPI-1. Aparecen los primeros contactos, barcos civiles, aviones comerciales, nada fuera de lo normal, todavía. Hasta que dos nuevos ecos aparecen en pantalla, veloces, en trayectoria directa y bajando su altitud. En ese momento, nadie puede estar seguro si esto es una maniobra rutinaria o una provocación perfectamente calibrada. Cuando un destructor estadounidense entra en el estrecho de Taiwán, nadie piensa en rutina. Todos piensan en cámaras, en señales, en estrategia, porque esto, en realidad, no es navegación, es teatro geopolítico. China reclama esas aguas como propias. Estados Unidos dice que son libres. Y cada paso que da un buque como el Lawrence se convierte en una pieza más del tablero. Los pilotos chinos lo saben. No despegan para atacar, despegan para observar y para ser observados. Llevan misiles aire-aire. No son una amenaza directa para un buque, pero sí lo bastante visibles como para enviar un mensaje. Estamos armados y cerca. Mientras tanto, desde el destructor todo se graba, todo se mide. Cada cambio de altitud, cada giro, cada radar que se enciende en los cazas. No hay margen para errores, porque lo que parece una patrulla puede volverse otra cosa en segundos. En ese momento, los operadores estadounidenses ya saben lo que está pasando. No es un ejercicio, es una demostración. Pero, ¿por parte de quién? Los sistemas del Lawrence, como el Aegis o el SLQ-32, empiezan a recolectar datos, pero no reaccionan. No hay alarmas sonando ni defensas activas. ¿Por qué no responden? Porque el juego, en este tipo de encuentros, no está en ganar, sino en aguantar. Mientras los J-16 cruzan el cielo a velocidades supersónicas, volando a menos de 300 pies sobre el agua, la tripulación del buque no pestañea. Saben que cualquier movimiento fuera de protocolo puede ser interpretado como hostilidad, y que esa hostilidad podría acabar en un informe, o en algo mucho peor. Lo más desconcertante es esto: los pilotos chinos parecen seguir un patrón, uno que ya han ensayado, que alguien ha diseñado. ¿Cuál es el verdadero objetivo de esta maniobra? ¿Provocar una reacción? ¿Recoger inteligencia? ¿O simplemente probar los límites? Uno de los cazas chinos rompe la formación, deja atrás el patrón previsto y desciende a una altitud peligrosamente baja, apenas 120 pies sobre el mar. En la sala de control del Lawrence, el radar lo pierde por momentos. El reflejo del agua confunde los sensores. Es como intentar seguir una aguja en un espejo. Pero no están ciegos. Saben lo que significa. Ese avión viene directo al casco del buque, a menos de 200 metros. ¿Está desafiando las reglas de seguridad o simplemente mide cuánto puede acercarse sin consecuencias? El Sea Whiz reacciona de inmediato. Sus cañones Gatling de 20 milímetros giran hacia el blanco.
No disparan, pero apuntan. Y solo con eso ya se encienden todas las alertas internas. En ese instante, todo está a un segundo de distancia. El error, el disparo, el accidente. Pero el avión no abre fuego, ni siquiera activa sus armas. Lo que hace es aún más provocador. Pasa tan cerca que los marineros pueden leer el número de identificación en el fuselaje. Luego asciende con fuerza, como si nada, sin daños, sin palabras, pero dejando tras de sí una advertencia clara. Podemos acercarnos más de lo que ustedes pueden tolerar. Y aquí aparece una nueva pregunta. ¿Qué están midiendo exactamente? Porque no se trata solo de maniobras agresivas. Se trata de recopilar información, velocidad de respuesta, ángulos de cobertura, tiempo de reacción, posición de los sensores. Todo eso se convierte en datos valiosos para un futuro escenario que todavía no ha llegado. Pero si siguen ocurriendo incidentes como este, ¿cuánto falta para que ese escenario deje de ser hipotético? Poco después de las 7:20 de la mañana, la situación da un giro. Uno de los cazas J-16 rompe formación, se separa del patrón habitual y desciende bruscamente hasta quedar a poco más de 120 pies sobre el nivel del mar. Va tan bajo que el radar del destructor lo pierde intermitentemente por el reflejo del agua. En el centro de combate del USS William P. Lawrence, los sensores lo identifican rápidamente. Su velocidad aumenta. Su trayectoria lo lleva directo al costado de estribor, a menos de 200 metros. Los oficiales a bordo lo saben. Eso ya no es una simple demostración. Es una violación directa de las distancias mínimas de seguridad acordadas internacionalmente. Y lo saben también en los radares de la Armada China. Pero nadie lo detiene. La respuesta del destructor es automática. Los sistemas Sea-Wiz detectan el contacto, lo rastrean y activan sus motores. Son cañones Gatling de 20 milímetros, capaces de disparar hasta 4.500 proyectiles por minuto. No disparan aún, pero giran, se mueven, apuntan. En ese momento, el sistema Aegis calcula más de una docena de trayectorias de defensa. Misiles RIM-162 listos en las celdas de lanzamiento vertical, sensores electrónicos midiendo emisiones. Y en el puente de mando, una mano sobre el interruptor de inhibición de fuego. Una decisión a un segundo de distancia. La tensión es palpable, no por lo que el piloto chino está haciendo, sino por lo que podría hacer con un solo toque de su casco. A esa distancia, incluso un movimiento en falso o una turbulencia podrían provocar un desastre. Pero el avión no dispara, ni siquiera enciende sus armas. Lo que hace es pasar rasante junto al buque. El rugido de sus motores sacude la estructura de acero. El viento generado por la pasada hace vibrar los cristales del puente y luego desaparece. Asciende con fuerza hacia el cielo, sin dejar daños, pero sí una advertencia. A bordo del USS Lawrence nadie se relaja, porque esto no fue un simple incidente. Fue una maniobra milimétrica con un solo propósito: comprobar hasta dónde puede llegar China, sin cruzar oficialmente la línea roja. Y esa línea, vista desde el puente de un buque de guerra, cada vez parece más delgada. A bordo del USS William P. Lawrence, nadie parpadea. El radar registra cada nuevo eco. El sistema Aegis sigue activo. Los misiles bloqueados, pero listos. En el aire, los cazas siguen rotando. Algunos vuelven a su base, otros llegan con más combustible, más tiempo de vuelo, más margen para insistir. Abajo, el mar está en calma. Pero esa calma es lo más inquietante. Porque a estas alturas, nadie duda de que un submarino chino pueda estar vigilando desde las profundidades. Y si así fuera, sería invisible. Y justo ahí está el verdadero riesgo. No en lo que se ve, sino en lo que no. Porque cuando hay tantos actores moviéndose al límite, basta un solo fallo para que todo se descontrole. Un piloto que calcula mal una trayectoria, un radar que interpreta una señal como amenaza, un operador que lanza una contramedida antes de recibir la orden. Y si eso ocurre, no hay botón de pausa. Lo que empezó como un ejercicio de presión puede convertirse en segundos en un conflicto internacional. Lo más inquietante es que esto no fue un caso aislado. Este tipo de maniobras se repiten cada vez con más frecuencia. Algunas son públicas, otras no, pero todas tienen algo en común. Buscan redefinir los límites. ¿Dónde termina la disuasión? ¿Dónde empieza la agresión real? ¿Y quién lo decide? Porque aunque el USS William P. Lawrence volvió a puerto sin disparar un solo misil, la pregunta sigue flotando en el aire. ¿Qué habría pasado si alguien, solo uno, hubiera apretado el gatillo? Para quien lo ve desde fuera, lo del USS William P. Lawrence puede parecer una simple anécdota más, entre dos potencias que llevan décadas midiéndose. Pero desde dentro, desde ese puente de mando,
Desde ese radar encendido durante horas, las cosas se ven distinto, porque esto no fue una patrulla cualquiera. Fue una advertencia, silenciosa y al borde del abismo. Nadie disparó. Nadie murió, pero eso no significa que estemos a salvo, porque este tipo de incidentes ya no son la excepción. Son parte del manual. En un mundo donde las guerras no se declaran con palabras, sino con gestos, lo que ocurrió esa mañana no fue un accidente. Fue una forma de hablar. Y la pregunta no es si volverá a pasar. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más se puede jugar con fuego sin que alguien en algún punto se queme? Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el siguiente video.